Está aquí en el estudio, nos da mucho gusto saludar a César Astudillo Reyes, quien es el conductor del programa que Televisión Tabasqueña, aquí en Tabasco, transmite los viernes, que es 100 preguntas sobre las elecciones 2018. César, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, sé que andas de visita acá por Villahermosa. Por cierto, ¿cuál es el motivo de tu visita? Mira, bueno, pues hoy tuvimos en la mañana la presentación de un libro del doctor Fernando Vallespín. Nosotros la vamos a tener también el miércoles en la UNAM. Entonces, fundamentalmente obedece a eso. Y también ayer tuve la ocasión de estar presente aquí en el Instituto Electoral, dialogando con los consejeros electorales. Bueno, César Iván Astudillo Reyes es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy chiapaneco. Así es. Del vecino estado de Chiapas. Pero también es especialista en Derecho Constitucional, en Ciencias Políticas. Estudió un doctorado allá en la Universidad de Complutense en Madrid. Y ha tenido a bien, junto con el canal del Congreso, pues la gran idea de hacer este programa de las 100 preguntas sobre las elecciones 2018. Hemos tenido muchos procesos electorales, tenemos un órgano independiente que ahora se llama INE, anteriormente era el IFE, pero el grueso de la población parece que desconoce todo lo que hay durante el proceso electoral, cómo se blinda y todo lo que implica incluso en costos. Sin duda. ¿Qué tanto influye la poca información o la desinformación para creer o no en la democracia mexicana? Claro, justo esto que acabas de anotar es lo que nos impulsó básicamente a elaborar esta propuesta de 100 preguntas sobre las elecciones 2018. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso de construcción de instituciones, de procesos electorales, que viene de 1990, pero el proceso de cambio ha sido tal que hoy nos dimos cuenta que necesitábamos volver a explicar, porque a veces damos por sentado que todo mundo conoce de qué se trata el proceso electoral, cuáles son las actividades más importantes, porque si te das cuenta, lo que vamos a hacer el próximo 1 de julio es en todos lados del país, puede ser desde acá, desde Tabasco, o si nos vamos al extremo en Chihuahua, vamos a llegar y va a haber una mesa en la cual vamos a poder votar. ¿Sí? Todo está en orden, están las boletas, están las mamparas para que nos dé la secrecía del voto, la libertad del voto, y pocas veces reparamos en que detrás de eso que ya está puesto, ¿sí? Hay todo un trabajo institucional que hay que explicarlo, ¿sí? Porque todo tiene una razón de ser, todo está regulado. A partir de eso es que generamos la idea del programa para volver a informar. Justamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí me parece, y esto es algo que nos caracteriza en el país, hay quienes se interesan en desinformar. ¿Sí? Exactamente. Y más ahora con el tema de las redes sociales. Y entonces nos interesó darle información fidedigna, objetiva a la ciudadanía. Y hay en general. un gran trabajo que por una desinformación precisamente a veces en redes sociales se echa abajo y siembran la desconfianza. Sin duda. Sí. En lo que está haciendo un instituto como el Nacional Electoral. Ahora, eso tiene un costo. Más o menos lograste saber cuánto cuesta la democracia o un voto mexicano. Hay el dato exactamente de lo que cuesta un proceso electoral como este y que no concluye nada más el 1 de julio con las elecciones, sino con lo que viene todavía después. Mira, sí tenemos un referente en el sentido de que somos uno de los países del mundo que más invierte en sus procesos electorales. Y esto se debe fundamentalmente a la desconfianza. Hemos tenido que construir cadenas de confianza que abonen justamente a mandar el mensaje a la ciudadanía de que las cosas se organizan bien. Y, por ejemplo, si tú ves, cuando hicimos esta pregunta, en 100 preguntas, uno de nuestros invitados respondió que prácticamente casi cuando vamos a votar, votamos sobre un billete. Y eso es muy interesante. ¿Por qué sobre un billete? Porque la boleta tiene medidas de seguridad equiparables a las que tienen los billetes. Se hacen en un papel seguridad, hay marcas de agua, hay relieves, hay cuestiones que solo se ven a través de una luz especial. Hay muchas cosas que realmente han sido construidas por esa desconfianza. Pero entonces, cuando nosotros vemos cuánto cuesta esto claramente eleva el costo de nuestros procesos electorales. Pero no hay un parámetro. Hay algunos, por ejemplo, sin duda somos uno de los países también que más apoya con financiamiento público a los partidos políticos. Ese sí es un dato cierto. Mira, en este proceso 2018 a los partidos en el ámbito federal se les dieron o se les están otorgando 6.500 millones de pesos de puro financiamiento público.
Pero en el ámbito de los estados, de los 32 estados de la República, se les da otra cantidad igual, otros 6.500, de tal suerte que ahí sí hay un parámetro, que quiere decir, nuestro país le da a sus partidos políticos como financiamiento derivado del Estado para que realicen su labor, 13.000 millones en todo el país. Y eso sí es un dato alto. Después tenemos el otro parámetro del financiamiento del INE, pero también hay que asociar el financiamiento de los OPLES y también hay que asociar el financiamiento de los tribunales, porque si alguien no está conforme, va y hay un tribunal electoral. Entonces, realmente el gasto sí es elevado, eso hay que decirlo, y yo esperaría que justamente ahora empecemos una escalada que empiece a reducir, porque desafortunadamente la realidad social de nuestro país no es una realidad para que gastemos tanto en elecciones. Las elecciones son importantes, pero hay que también eficientar el gasto. A eso iba yo. Después de eso llegará el momento en que se empiece a bajar ese gasto, que no sea tan costosa la democracia y que a la vez tengamos confianza en el resultado, en el proceso. Cuando se logre implantar la confiabilidad de que lo que hacemos lo hacemos bien, con profesionalismo, con decisiones que están alejadas de los criterios políticos, sino que son criterios técnicos, especializados, porque ya lo electoral se volvió muy particular, ¿sí? Los que se dedican a ver el conteo rápido deben de tener conocimientos en ciencias, en matemática, en estadística, que no todos lo tienen, pero justamente eso es lo importante del criterio técnico. ¿De quién depende la confianza? ¿De los actores políticos? O sea, los candidatos, los partidos, o de los ciudadanos, o de lo que perciben los ciudadanos. Es una cadena. Me parece que para generar confianza en el, déjame decirlo así, en el consumidor final, que es el ciudadano, todos los involucrados deben de dar confianza. Y hay muchos eslabones que están ahí para dar confianza. Por ejemplo, las instituciones electorales a veces se valoran como las que hacen todo el trabajo de organización, y cuando algo sucede se dice es la autoridad electoral. Pero si te das cuenta, a mí me gusta explicar esto en el ánimo pedagógico de las 100 preguntas, diciendo los órganos electorales son directores de orquesta, pero no son los músicos. ¿Quiénes son los músicos? ¿A quiénes vemos el día de la jornada sentados en las mesas, en las casillas electorales? A los ciudadanos. Pero justo el director de orquesta tuvo que haber seleccionado a esos ciudadanos, los tuvo que haber capacitado, les tuvo que haber dicho cuál era la función de cada uno de los que están ahí, y que lo hagan. Entonces, es ese gran orquestador de voluntades, y eso es una gran cadena de confianza, porque eso sí, si viéramos otro tipo de personajes sentados ahí, tal vez nos daría desconfianza, pero cuando vemos al vecino, a la vecina, el conocido que lo vemos en la mañana al salir de casa, pues eso debe abonar justamente a la confianza. Y aparte están los representantes de los partidos ahí presentes. Ahora, uno de los problemas que se ha dado, antes de ir a que esta es la mayor elección de la historia en México, según dicen, es el hecho de que a veces esos mismos funcionarios quedan mal y no llegan. ¿Qué tanto es el compromiso del mexicano, precisamente aquel que fue insaculado, le dijeron, incluso preparado, y le dijeron, usted va a ser funcionario de casilla, va a ser el escrutador, va a ser el presidente, va a ser el secretario o lo que le toque, y llega el día de la jornada y no se presenta? Sí, a ver, eso sucede porque somos seres humanos. Y retrasa incluso la apertura de la casilla. Lo cierto es que la autoridad electoral debe tener claridad en esa información, porque desde el momento en que un asistente, un capacitador electoral va y toca la puerta de un ciudadano y le dice, oiga, usted salió sorteado, empieza un proceso de entrevista en donde también hay una pregunta. La pregunta esencial es, usted ha sido seleccionado para que desempeñe esta labor. ¿Está usted dispuesto a desempeñarla, a darle ese día a las elecciones de nuestro país? Y ahí viene una respuesta. Sí, y a partir de ahí empieza justo un proceso de entrevistas para decirle, bueno, la función que usted va a realizar es esta y esta. Es toda la capacitación. Pero claro, probablemente un día antes, pues alguien se enferme, ¿sí? Y tenga que ir al hospital o no pueda salir de su casa porque tiene calentura. En ese sentido, eso sucede. Pero justo las reglas electorales te dan también la solución. Te dicen justamente qué hacer y cómo solucionarlo. De tal suerte que eso también, al estar regulado, te da confianza. Porque sí, porque pueden suceder muchas cosas. En el extremo, alguien que ya estaba listo para ir, pues sufre un infarto 2 días antes y fallece, y ni hablar. Son cosas naturales que pasan porque así es la vida. Puede suceder también, le dio flojera y ya no quiso ir. También, ¿no? También, pero eso, lo que sí esperamos es que los que hayan sido capacitados ahora, ¿sí? Que no les dé flojera, que tengan ese compromiso claramente, porque es una responsabilidad ciudadana, es darle un día al ejercicio democrático.
probablemente va a ser muy inusual que vuelvan a salir sorteados para otra ocasión. Entonces decir, bueno, una vez en la vida me tocó estar sentado ahí, atender a mis vecinos, decirles cómo, darles sus boletos para que fueran a votar y contar los votos. Pues que yo creo que todo lo deberíamos hacer. Ahora, César, se dice es las elecciones más importantes o más grandes en la historia del país en lo que llevamos. Resulta que hubieron reformas constitucionales en algunos estados, se empalmaron las elecciones para gobernador con las federales. Caso Tabasco, por ejemplo, y creo que 6, 7 estados más. 9. 9 estados más, incluido Tabasco, ¿no? Así es. Estos los que tendrán elecciones también locales y federales. ¿Qué tan difícil es para el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a lo que tú has visto, el organizar estas elecciones junto con los órganos electorales locales? Mira, es uno de los retos que estamos llevando a cabo. Es la primera ocasión que sucede esto, por lo que acabas de decir. Hubo una homologación de los calendarios electorales de tal suerte que, a ver, todo el país va a elecciones federales, ¿sí? Muchos estados van a elecciones estatales. De esas 9 cambian de gobernatura. Uno de ellos, el estado de Tabasco, también el mío, Chiapas, la Ciudad de México, etcétera. Esto ha supuesto un ejercicio, una conjunción, porque ahora en esta metáfora con la que trato de explicar, no solamente hay un director de orquesta, sino hay distintos directores de orquesta, ¿no? Entonces, el INE tiene que establecer una colaboración muy estrecha con el OPLE de Tabasco, con el Instituto Electoral de Tabasco, porque ahora los dos tienen posibilidad de incidir en la organización. Por ejemplo, la capacitación. En la capacitación de los funcionarios van juntos las dos autoridades. Se tienen que poner de acuerdo, ¿sí?, en cuándo visitar a los que salieron seleccionados, cuándo capacitarlos, cuándo, digamos, una vez que se tienen presentes quiénes van a ser los presidentes de las casillas, cuándo se les dé el material electoral. Todo eso deben ir perfectamente aquí en el caso de articulado. Tabasco es una sola casilla. Sí. Al menos no sé si en nosotros estados igual, pero va a ser una sola casilla. Y es así a nivel nacional también. Lo cual permite eficientar tiempos y costos. Porque ¿qué va a suceder? Déjame ver ese día. El ciudadano que vaya a la mesa de casilla, automáticamente se le van a dar 6 boletas al mismo tiempo, ¿sí? Sí. Y va a pasar a la mampara y va a decidir por 6 cargos al mismo tiempo. Eso es para eficientar, sí, después el recuento, después la forma de decir cuántos votos tuvo cada candidato, cada coalición, y van articulados automáticamente las dos instituciones. Pero yo también lo que veo es que hay un muy buen diálogo. Hay una muy buena colaboración y eso también me da a pensar entre los institutos estatales que es una organización eficaz. Por vez primera en este proceso electoral surgen de manera legal ya las figuras de candidatos independientes. Anteriormente había un espacio, una boleta que decía para ciudadanos no registrados o candidatos no registrados y alguien podía poner un nombre y podrían repetirlos varias personas, ¿no? Pero ahora finalmente, después de una lucha social insistiendo en esto, se da, pero parece ser que el resultado no dejó convencido a muchos mexicanos, o la figura se pervirtió, o qué pasó con las candidaturas independientes. Yo creo que para hacer un diagnóstico objetivo tenemos que esperar a que pase la elección, porque ahorita estamos viendo de todo, ¿sí? De todo tipo de candidaturas. Me parece que hay polos opuestos, por ejemplo, tal vez el más visible sea la candidatura del Bronco, porque además es una candidatura presidencial, y claramente hay quienes no estamos de acuerdo con muchas de sus propuestas porque se nos hacen contrarias hasta la dignidad humana, como el hecho de mochar las manos. Pero del otro lado me parece que sí también estamos viendo que se está dando el germen de lo que sí puede ser verdaderamente lo que esperamos de una candidatura independiente. Me parece que el caso que está en el otro polo es el de Kumamoto, el de Pedro, ¿sí? Que ahorita, después de ser diputado local, está aspirando a ser senador de la República. Y entonces son dos polos opuestos. Claramente el que tiene más luces es la del Bronco, pero yo creo que hay que esperar. Y también, sin duda, después de la elección, como nos ha sucedido en las últimas etapas, vamos a reflexionar sobre una nueva reforma, ¿no? Evidentemente a los partidos no les gusta la figura del candidato independiente. Claro, porque, pues, compiten contra ellos. Y por el otro lado, los que fueron, es Margarita Zavala, ahora el Bronco, se quejaron en mucho. Primero, el proceso para poder obtener las firmas necesarias. Claro. Obviamente es la primera vez que se está haciendo. Segundo, el financiamiento, y aún así renunciaron ellos al financiamiento.
que sí tienen los partidos políticos. Entonces, pudiera ser inequitativo lo es, asunto, ¿no? pero hay que decirlo, ese diseño está en la ley, ¿sí? Está en la ley, los partidos lo aprobaron. Ciertamente, cuando nosotros vemos todos los requisitos que se pidieron para un independiente, te das cuenta que en realidad no los querían, ¿no? Y así como eso sucedió en el ámbito federal, también en el ámbito de los estados. Hay lugares, yo recuerdo en Puebla, en donde prácticamente se fueron a quejar al tribunal de que las reglas no les permitían, porque eran recoger un cúmulo de apoyos muy elevado en un tiempo extremadamente corto. Entonces, claramente... Más pareciera que complicársela lo más posible. Sí, que abrieron la puerta porque la tenían que abrir, pero que le pusieron tantos requisitos porque lo que querían era que muy pocos lo lograran. Todo eso hay que revisarlo, hay que revisar muchas cosas, incluso hoy en día, porque esto está pasando a nivel general. Cuando declina en su candidatura y se retira Margarita Zavala, hubo incluso un intento. Pero eso está pasando en muchos lados de que se volvieran a imprimir las boletas, cuando las boletas tienen tiempos para mandarse a imprimir. Todo eso le genera un estrés a las instituciones electorales que tienen los tiempos puntualmente marcados y que eso lo hace prácticamente imposible, porque sí, cada quien puede decir, pues yo ya tenía una candidatura, me retiro, pero eso también tiene un impacto del otro lado. Entonces, seguramente esto será objeto también de reforma, lo de los independientes, el modelo de comunicación, me parece que sí hemos llegado a una saturación de los spots que se manejan. Es mucho tiempo el que se invierte ahí, que es un tiempo que el Estado le brinda a los partidos y que se podría utilizar de una manera más eficiente. Desde tu punto de vista y lo que platicaste durante estos programas 25 que van a hacer con la próxima semana, hay que modificar aún más las leyes electorales en este país, porque a veces pareciera ser que se diseñaron, sobre todo las últimas reformas, para complacer a ciertos personajes o a ciertos partidos para que estuvieran contentos, obviamente con toda la historia que traemos, que definitivamente pues no hay que pasarla por alto. ¿Hay que modificarla aún más? Yo creo que sí, y das en el clavo. Las últimas reformas, sobre todo 2007 y 2014, han sido justamente para bajar el nivel de impugnación que han tenido ciertos actores políticos en relación a lo que sucedió en la última elección. 2007 fue producto en buena medida de lo que sucedió en 2006 y 2014 de 2012. Esa es la visión que no debemos de tener. Porque si buscamos una nueva reforma complaciente hacia alguien que se haya sentido lastimado, vamos a seguir esta dinámica. Tenemos que salir de esa lógica y empezar a decir, hemos regulado en extremo muchas cosas, a veces sin dejar que la política fluya como debe de fluir, y entonces ir a una reforma que yo he llamado estabilizadora. Tenemos que estabilizar, porque hay cosas que funcionan y funcionan bien. Yo casi estoy seguro que este 1 de julio el INE y casi estoy seguro que la mayoría de los OPLES van a salir a decir, se instalaron el 99 punto tanto de las casillas, en orden, la gente está votando. Esa parte la tenemos salvada. Pero el problema es que los motivos de impugnación no están ahí. De eso ya no se quejan. Se quejan de todo lo periférico. Ahora, vamos a eso. Estamos a la vuelta de la esquina de la jornada electoral, el próximo domingo 1 de julio. Yo te preguntaría, de acuerdo a lo que tú has observado en lo que ha sido la organización con el programa, ¿qué tan blindada está la jornada electoral del próximo 1 de julio? La jornada electoral me parece que va a tener un nivel de blindaje extremadamente alto, porque todas las instituciones electorales lo han cuidado. Vamos, desde que se abren, desde reciben los votos, desde que los cuentan, desde que llevan el paquete electoral a las juntas distritales. La parte típica de la organización electoral está blindada y está salvada. Pero eso no quiere decir que no vayan a haber problemas. Problemas como los que hoy estamos viviendo. Hoy claramente vemos una injerencia del crimen organizado para ver quién está en la boleta y quién no está. ¿Por qué? Porque desafortunadamente están asesinando a candidatos, ¿sí? ¿Qué podemos ver ese día? A ver, podemos ver que ese día también tengan ganas de incidir y que realicen actos, pero eso no tiene que ver propiamente con lo estrictamente electoral, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que nos está pasando como país, que nos debe llevar a una profunda reflexión. Eso está fuera de la valla perimetral de lo que es propiamente electoral. Eso es algo... Pero que sí puede incidir. Eso es un nivel, claro, de delincuencia que lo tenemos en el país y que puede incidir.
Contra eso hay un blindaje, me parece que eso es muy difícil porque sería ponerle casi a cada funcionario electoral, ponerle detrás un militar, un policía, y eso no puede ocurrir. Incluso no es sano que ocurra en una democracia. Entonces, yo creo que si vemos hacia adentro, todo está muy blindado. Pero el contexto social, el contexto de la inseguridad, el contexto de la impunidad, claro que puede tener una injerencia ese día. Ahora, no todo termina el 1 de julio. Viene el resultado y vienen las impugnaciones y también tenemos tribunales electorales locales y el federal con sus salas. Claro. ¿Qué esperarías tú que pasara después? Digo, yo sé que no tienes una bolita mágica ni esto, pero ¿qué tanto también han funcionado estos instrumentos que tenemos de calificación de las elecciones y de resolver muchas de las diferencias en los tribunales y qué tan válido es que una elección se defina en un tribunal y no en las urnas el día de la jornada? Hay quienes ven que los tribunales, que el hecho de que los tribunales definan al final quiénes ganan y quiénes pierden, es una cuestión normal en una democracia. Yo creo que es una anormalidad de nuestro sistema, porque sí, está bien y es un referente muy importante el que exista un tribunal, que cuando alguien sienta que se le vulneran sus derechos, vaya y pida que ese acto se revise, eso es normal. Pero lo que no puede ser normal es que al final todos vayan, ¿sí? Aquí es muy difícil que el día de las elecciones, los que no ganaron, que son varios, porque solo gana uno, ¿sí? Esa es la característica de la democracia, salgan y reconozcan su derrota. Lo acabamos de ver este fin de semana en Colombia, ¿sí? Petro, el candidato que no ganó, salió inmediatamente y dijo, esta vez no nos favorecieron. Y dijo, vamos a seguir luchando, pero se retira. Pero no en todos los casos es así, y a veces pareciera que incluso dentro de las estrategias de los partidos está llegar a la jornada, esperar el resultado e implementar inmediatamente la siguiente táctica, es que ir ante el tribunal Por electoral. eso digo que es una anomalía. ¿Y en qué reside esa anomalía? En que los partidos políticos, los candidatos, no han adquirido en este país la madurez necesaria para asumir que el voto no les favoreció. Hay que asumirlo, pero eso implica también que nos aculturicemos todos, los ciudadanos, ¿sí? Porque ese día claramente hay tensión, porque nuestra preferencia nos hace decir o pensar que puede ganar nuestro candidato o candidata. Cuando eso no sucede, inmediatamente decir, bueno, ni hablar, será para la próxima. Pero eso también lo deben hacer los candidatos, decir y salir inmediatamente, porque imagínate si salen con un discurso incendiario a decir, claro, pues no vamos a reconocer y movilícense todos. Pues claro que eso es ponerle fuego a algo que se puede desbordar. Yo creo que hay que hacer el llamado contrario. Finalmente hablamos hace un momento de qué reformas se podrían hacer a las leyes electorales del país. Tú acabas de mencionar el caso ahora más cercano, que es el de Colombia y que tienen muchos partidos. ¿Qué tan viable es en México que se empezara a implementar la segunda vuelta en el afán de darle legitimidad al que finalmente gane? Creo que eso va a ser, sin duda, uno de los temas de la próxima ya pasamos lo de la reforma. independiente, ¿no? Sí. Si nosotros vemos, eso, el presidente Calderón mandó la propuesta formal en ese sentido, pero el Congreso realmente no procesó esa reforma, se dijo que no era el momento y hay quienes directamente no estuvieron de acuerdo. Me parece que la segunda vuelta va a estar presente ahora nuevamente en la discusión general, pero esa sí es una reforma que cambiaría diametralmente la forma como venimos haciendo elecciones. Porque hoy en día, tal cual está incorporada una segunda vuelta, no sería factible. Imagínate tener que esperar hasta que el tribunal resuelva las impugnaciones para ver quién realmente es el que obtuvo el primer lugar y el segundo lugar, que serían los que pasarían a la nueva. Sería reformular todo, pero hay que analizarlo. Pues interesante, sin lugar a duda, hay que verlo. Finalmente, César, te están viendo y escuchando mucha gente aquí en Tabasco que ha seguido seguramente tu programa, las 100 preguntas sobre las elecciones 2018. ¿Qué les dirías en este momento? Yo les diría que se incluyan en esta decisión colectiva, porque estamos hablando del el mayor tema público, el que, digamos que como tema público nos debe involucrar a todos y a todas por igual. El hecho de que vayan y participen es incluirse, es involucrarse, es ser parte de una decisión, porque el hecho de que no vayan, que no participen, significa justamente lo contrario, excluirse y dejar que otros decidan por uno.
Y entonces, y después el problema es que son los que más se quejan. Tienen la oportunidad, va a estar todo ordenado, todo servido. Repito, eso es parte de la organización electoral. El día que lleguen, ahí van a estar sus boletas, todo va a estar ordenado, van a poder hacerlo en libertad, ¿sí? Con independencia de todo lo que se diga, ese día en la soledad de la mampara, porque es la soledad, uno se mete en lo individual, con sus boletas, a realizar ese acto de decisión, que lo hagan en completa libertad, pero que lo hagan, para que no se excluyan, porque el destino del país en los próximos 6 años depende de este momento. Claro. Entonces, que formen parte de esa decisión. ¿Y que tengan confianza en el resultado? Totalmente, que tengan confianza. Lo que sí yo también puedo decir, que he estado cerca, he analizado, es que el sentido del voto tal cual se deposita de cualquier persona, se respeta y después se refleja en el resultado. De eso podemos estar completamente seguros y convencidos. Es decir, que después del 1 de julio, el miércoles siguiente, empezará el conteo y aproximadamente como el viernes, sábado, domingo, estarán dándose las constancias de mayoría. Tendremos resultados oficiales desde el mismo día. Unas que son tendencias, que es el conteo rápido, y otro el PREP. El PREP da resultados oficiales, preliminares, pero oficiales. Después, el miércoles es un punto clave y el domingo siguiente las autoridades electorales hacen un cómputo final a nivel nacional, a nivel estatal, y ahí ya tenemos mucha claridad de quiénes fueron los triunfadores de la elección. Bueno, pues ahí está todo listo. Como tú dices, vamos ahora a esperar que se vayan dando las cosas y desde luego lo más importante, la participación de los ciudadanos en esta jornada electoral el próximo 1 de julio. Yo te quiero agradecer mucho, César Astudillo Reyes, conductor del programa 100 Preguntas sobre las elecciones 2018, el haber venido a platicar con nosotros. Yo te lo aprecio a ti. Qué amable. Muchas gracias y estaremos atentos al último programa, que es la entrevista con Lorenzo Córdoba. Así es, con el consejero presidente en el INE. Próximo, aquí en Tabasco es el próximo viernes. Así Muchas es. gracias, César. Gracias.